un diputado de la Unión Cívica Radical que conforma el bloque de este colectivo que se llama Juntos por el Cambio, pide que se le realice juicio político al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. La verdad que nos sorprendió y mucho, y por eso acudimos a la voz de uno de los firmantes, que es el diputado por Mendoza, diputado nacional, Federico Samarvide, que tuvo la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Buenos días, bien, diputado. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bien. Bueno, no podemos no iniciar esta nota diciéndole que estamos realmente sorprendidos por este pedido, primero por la gravedad que tiene hacer un pedido de esta naturaleza, juicio político al presidente recientemente electo, recientemente, hace apenas un año y algunos meses, y a la vicepresidenta, que también ha sido elegida hace poquito, además de haber sido presidenta en 2 ocasiones y en todos los casos electos por la mayoría que así lo define nuestra Constitución. ¿A qué se debe esta apoyatura que hace usted, diputado, sobre la propuesta del diputado Álvaro Lamadrid? Bien, por supuesto. Primero, aclarar que claramente fueron electos, este gobierno tiene una legitimidad de origen en el ejercicio del poder, fue electo democráticamente, ganó las elecciones. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno pueda hacer cualquier cosa con la Constitución. En ese marco, nosotros lo que proponemos es, el juicio político es un mecanismo constitucional previsto en nuestra Constitución, por el cual la Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores de la Nación juzga. Te agradezco que hayas aclarado que fue para respetar la autoría, ¿no? Fue Álvaro de Lamadrid el autor, nosotros lo acompañamos, porque me parece que ya se llegan a límites que no se pueden tolerar respecto, por ejemplo, a las limitaciones al ejercicio del poder de los gobernadores, al ejercicio autónomo del poder de las provincias. No lo quiero personalizar en los gobernadores, hablemos del federalismo y del derecho que tienen las provincias a darse su propia administración, particularmente en el tema educativo. El proyecto de ley que ha enviado el Congreso, conocido como semáforo epidemiológico, además de que claramente inconstitucional, priva a las provincias al derecho a definir cómo administrar la pandemia con respecto a la educación, ¿no? Esto de según la cantidad de discúlpeme, a propósito de esta introducción que usted hacía, discúlpeme usted dice, sí, obviamente que es constitucional el recurso de pedir juicio político, pero también es absolutamente constitucional elevar un proyecto y que ese proyecto, si ustedes creen que avanza sobre derechos que no les corresponden, lo pueden votar en contra, pero ¿por qué el recurso de juicio político? Sí, por supuesto, porque son una sumatoria de cosas en el manejo de la pandemia hasta ahora que nos llevan a solicitar este mecanismo. Y esto tiene que ver con el mal manejo de la pandemia en Argentina desde el comienzo hasta la actualidad. Fíjense, por ejemplo, la restricción ahora que argentinos eso es una opinión puedan de volver de ustedes, no es... Perdón, no se escucha, quiero aclarar, esto del mal manejo, discúlpeme, por ahí hay algún, porque si no se repite... sí. Perdón, pero que si no se repiten algunas consignas como si fuesen verdades absolutas. Y cuando dicen el mal manejo de la pandemia, bueno, es un mal manejo que parece que han tenido la mayoría de los países, porque en definitiva los promedios en general, y con esto no estoy haciendo ningún tipo de defensa, pero vemos que no es sustantivamente diferente a algunos países bastante más desarrollados que nosotros. Entonces dar ya por sobreentendido el mal manejo de la pandemia, en definitiva recuerdo algunas consignas que son más eslogan que opiniones profundas. En el aspecto educativo, por ejemplo, yo me tomé el trabajo de ver lo que han hecho países desarrollados y todos han privilegiado la presencialidad educativa en los niveles básicos. No es así, Alemania no hizo eso, discúlpeme, Alemania no hizo de ninguna manera eso. Francia lo hizo, Finlandia lo hizo, pero está bien, son puntos de vista, digamos, respeto que... pero ¿qué es información, diputado? No es punto de vista esto. Es información. Francia lo hizo, Finlandia el gobierno lo hizo, maneja mal la pandemia. ¿Cómo? Perdón, no te escucho bien, perdón que no oigo bien las preguntas. Usted es categórico diciendo... Está bien, usted es categórico diciendo el gobierno manejó mal la pandemia. Bueno, no... Sí, es mi opinión. Habrá otra persona, vos podés tener una opinión distinta y lo respeto.
Mi opinión es que hubo un manejo muy malo de la pandemia que destrozó la economía en la Argentina sin por eso tener ningún resultado sanitario. Hoy estamos en un desastre sanitario y en un desastre económico. ¿Qué logró la parálisis económica que tuvo la Argentina en 2020 y la parálisis educativa? Ningún resultado sanitario. Entonces también hay que ser críticos de esto, y nuestra obligación como oposición es marcar esta situación. Me parece una cuestión de responsabilidad. Político, la diferencia a ver, nadie está proponiendo ninguna locura, insisto, este gobierno tiene una legitimidad de origen en el ejercicio de la función que se respeta. Ahora, bajo ninguna forma... No se respeta, pero no se respeta, sí, discúlpeme, no me diga eso. Si me dejas terminar la idea... se lo erosiona constantemente. Forma, nosotros podemos avalar, por ejemplo, lo que se hizo en Argentina en el manejo económico de la pandemia, la parálisis de clase que tuvo la Argentina en el año 2020, totalmente innecesaria, y es nuestra obligación marcar. No hubo parálisis de clase. El gobierno tendrá sus argumentos para decirlo, bajo ninguna forma estamos Diputado, usted está diciendo alguna inexactitud. En el 2020 sí hubo clases, se impartieron a través de sistemas virtuales. El problema es que le llega a muy poca gente, y sobre todo en Mendoza, que nos va mucho peor de lo que decimos que nos va, porque apenas el 36% de la población tiene conectividad. Y esto no se lo pueden dilgar al gobierno y a este proceso. Tal vez habría que haber por supuesto, pensado en hacer un juicio político al gobierno anterior. Me refería a clases presenciales. Claramente hubo clases virtuales. Yo quiero reconocer el esfuerzo de todos los docentes que han hecho un esfuerzo sobrehumano para poder adaptarse a su sistema rápidamente. En esto quiero ponerlo en valor. Aparte, mi esposa docente, lo veo y he recorrido las escuelas y he visto el esfuerzo que han hecho. Ahora, te pongo un ejemplo muy concreto. Escuela albergue en Agua Escondida, en Malargüe. La virtualidad, ¿saben de qué se trata ahí? De que los docentes tienen que llevarle la tarea a los puestos a los chicos. ¿Cuántas veces se puede hacer eso? Más allá del esfuerzo que le han puesto estos docentes. Es muy difícil. ¿Y usted le adjudica esa responsabilidad al gobierno nacional, diputado? ¿Usted es de Mendoza? No los oigo bien, perdón. No escucho bien. A ver si me pueden repetir. No, decimos que si diputado por Mendoza. Si usted le asigna esa responsabilidad al gobierno nacional, porque Malargüe, lo estoy poniendo como ustedes hablan de autonomía de las provincias. Como ejemplo para que se vea la importancia de la presencialidad. Pero avancemos sobre el ejemplo. La autonomía, pero discúlpenme porque las contradicciones son elevadas. La autonomía, ustedes defienden la autonomía por un lado y luego le endilga una responsabilidad que es del gobierno de la provincia. No le endilgo nada, eso es una interpretación tuya, no le estoy endilgando, estoy poniendo ese ejemplo, un ejemplo de la situación para marcar la importancia de la presencialidad. ¿Y por qué en Mendoza se ha insistido tanto en la presencialidad? Por estos factores que suceden en toda la Argentina, porque la virtualidad favorece la desigualdad. No es lo mismo el acceso a Internet de unos chicos de una familia de clase media o el acceso a los dispositivos tecnológicos que tengan, que alguien que no lo tiene, el gobierno nacional tiene un celular para 5 personas. Por eso el gobierno nacional implementó una ley muy importante y ahora tiene carácter de servicio público Internet, cosa que antes no lo era. Me parece que hay que revisar el mapa completo, y sobre todo para alguien que ocupa una banca representando a Mendoza, que nos va muy mal a Mendoza, porque parece que en Mendoza estuviésemos en una isla, pero estamos en una isla como Robinson Crusoe, muy solos y bastante abandonados y muy empobrecidos. Yo presenté un proyecto de ley digo, en línea con lo que me estás diciendo, para que liberar los datos a nivel nacional en todo el país para el acceso a plataformas educativas. Que Mendoza lo hizo, Mendoza hizo un acuerdo con las empresas y liberaron los datos para el acceso, por ejemplo, al portal de la ADG. Bueno, lo propusimos para toda la Argentina, lo hice mediante un proyecto de ley. Pero lo digo como dato paralelo a esto que estamos hablando, ¿no? Muy bien. Diputado, yo quería a ver si podemos entender un poco mejor de qué se trata esto. Usted cuestiona, acompañando este pedido de juicio político, las acciones de gobierno en cuanto a pandemia, pero sin embargo los argumentos, las argumentaciones parecen contradictorias con la realidad y con los datos de la realidad, más allá de las opiniones. Los datos de la realidad es que Mendoza tiene una cuota parte de lo que hace el país en cuanto a políticas públicas de sanidad, que si no fuera por la acción de gobierno nacional, en Mendoza no las veríamos. Por ejemplo, la provisión de vacunas. Por ejemplo,
el pago con ATM de numerosos estratos sociales que no tienen ingreso y que se han pagado con fondos nacionales. ¿Usted cuestiona eso? ¿Usted cuestiona que tengamos más de 25 millones de dosis de vacunas en la Argentina a esta fecha, cuando hay países que ni siquiera tienen el 1% de su población? No, ¿Usted cuestiona para esto? aclarar, sí, terminame la pregunta. No, yo le pregunto si usted cuestiona y con qué argumentos, con qué datos. Usted dice que... No, lo que vos decías de Mendoza, la economía, de lo que hemos recibido no es más de lo que han recibido otras provincias, porque la compra de vacunas está centralizada por el gobierno nacional, por el Estado nacional, y es lo que corresponde. Entonces, no, perdón, pero no creo que sea un favor hacia la provincia eso, igual que los ATM o los ATP, perdón, diputado, te reitero que los estoy escuchando muy bajo, pero los ATP y todos pero a ver si me escucha más alto. La provincia tiene potestad para comprar vacunas. No es verdad que la provincia no tenga posibilidad de comprar vacunas, inclusive con gestiones. ¿Por qué dicen que una cosa es que administre algo la nación y otra cosa es que esté impedida la provincia de adquirir sus vacunas? Eso no es verdad. No, bueno, por eso, pero me refiero, en el mercado internacional hoy se privilegian la compra de los estados nacionales. Entonces es muy difícil para una provincia acceder a la compra de vacunas, eso es lo que quiero decir. Y respecto a los otros beneficios ATP, no por ejemplo, nosotros lo hemos solicitado en el Congreso, no es más que lo que corresponde a cualquier provincia, digo, no hay un favor especial para la provincia de Mendoza. Sí, hay favores especiales para Mendoza, sí. La provincia de Buenos Aires en el año 2020 recibió más de 100.000 millones de pesos por asignaciones directas, por fuera de estos ATP, por fuera de la vacuna, digo. Bueno, pero Mendoza recibió 14.000 millones a través de la ANSES. Nosotros lo hemos planteado siempre, esto en defensa de los intereses de la provincia de Mendoza. Te digo en defensa de los intereses de la provincia, el gobierno de la nación le dio 5 millones de dólares al gobierno de la provincia para que también capitalice IMSA. Yo no entiendo realmente por qué ustedes, que son representantes del gobierno provincial, porque en el caso suyo siguen combatiendo cosas que somos representantes del pueblo de la provincia de Mendoza, pero somos parte de un equipo político, sí, claramente. Claro, pero primero, dice que es un tema de carácter internacional, el tema de las vacunas, que justamente ese organismo que tuvo que salir a aclarar que el gobierno argentino no había pedido coima ni había hecho nada con Pfizer, porque hasta tenemos que acudir a los organismos internacionales para que digan la verdad, es ese organismo. No es que la provincia no pueda comprar, no le venden a la provincia, pero eso es de carácter internacional, no nacional. Y esa responsabilidad se la va a asignar al presidente y a la vicepresidenta. La verdad que nos parece absurdo. Este es seriamente, al menos, mi opinión, permítamelo decir. Bueno, es tu opinión. Lo que yo digo es, y esto es un dato, no es una opinión, los estados nacionales tienen prioridad a la hora de comprar vacunas. Y lo que tiene que hacer el Estado Nacional es repartirlo equitativamente entre todas las provincias. Es lo lógico, digamos. No estamos objetando eso. Así es lo que ha hecho. No entiendo pero el así punto. Es lo que ha hecho. Es decir, diputado, la distribución de todos los elementos ha sido proporcional según la demografía de cada lugar. Sí, nosotros no hemos planteado el tema específico de la distribución de vacunas. Obviamente que nos gustaría que los estados provinciales... ¿Cuál es el cuestionamiento? No se entiende entonces. Porque usted cuestiona lo económico, diputado, y le aseguro que mi sueldo, como el de mis colegas, el de mis compañeros, el de las empresas gastronómicas, las empresas de turismo, mientras estuvo parada la actividad, se recibía de la nación, no de la provincia. Y yo estoy Pero por supuesto, porque el Estado Nacional es el que tiene las herramientas financieras y presupuestarias para hacer frente a esto, insisto, es algo ¿y entonces qué es lo que para todo el país, no fue un favor especial a Mendoza recibir un ATP, o es lo mismo que si dijera el Estado Nacional aporta jubilación a Mendoza, no, es absurdo ese planteo. Bueno, nosotros lo que planteamos frente a esto, específicamente por el tema de Llamaron, es que esto atenta contra las autonomías provinciales, porque le quita el poder de decisión, por ejemplo, en materia de definir la presencialidad o no de las clases. Eso es un ejemplo de todos los factores que afecta a la autonomía de la provincia. Mendoza ha hecho lo que ha querido con eso. Usted está mintiendo, diputado. Perdón, no los escucho bien. ¿No escucha bien? A ver, ahí un poco mejor. No, lo que le digo es que su argumento es falaz, porque no se condice con la realidad. Usted cuestiona que ha caído la economía por culpa de las acciones del Estado y los sueldos de los privados y los públicos lo ha pagado el Estado Nacional. Usted cuestiona la escolaridad y resulta que hemos tenido escolaridad virtual y las decisiones sobre escolaridad las ha tomado el gobierno de la provincia
de acuerdo a sus mejores... Y lo que pretendemos es que la siga tomando, porque para eso somos un Estado federal y nuestra función es defender los intereses de la provincia de Mendoza. Nadie más cercano a la población que el gobierno de las provincias en Argentina. No tiene por qué tomar esas decisiones el Estado Nacional. Por eso, si no ha avanzado, a ver, si el Estado Nacional no ha avanzado, es más, por eso propone una ley, porque pretende arbitrar mejor la distribución, propone un proyecto de ley. ¿Cómo van a...? Lo digo honestamente, desde la ignorancia del constitucionalismo severo. ¿Cómo van a presentar un proyecto para hacer juicio político porque presenten un proyecto de ley? Esto es antirrepublicano y absurdo. No, porque está previsto en la Constitución Nacional, y esta es un hecho más de lo que para nosotros es un mal manejo de la pandemia, un mal manejo económico y sanitario. Para ustedes no, bueno, son diferencias de opiniones, la respeto. No, pero es que es un eslogan lo suyo, discúlpeme, porque no es un eslogan, son datos de la realidad. Ustedes no han visto que el PBI ha caído 10 puntos porcentuales en la Argentina, mucho más que el resto de los países vecinos, mucho más que los países desarrollados. ¿Saben cuánto implica el crecimiento de la pobreza? Discúlpeme, es tremendo para la Argentina lo que ha pasado. Discúlpeme porque la catástrofe no parece de carácter personal. Después del 2020, aún Mendoza con el esfuerzo ha perdido. Fíjense los chicos que hoy están en segundo grado, que el año pasado tuvieron primero, fíjense cómo les cuesta leer y escribir, por ejemplo, porque es muy difícil llegar por la virtualidad. Si le cuesta al gobernador también. Entonces, le cuesta a Macri y no le va a costar a los pibes. Claro. Macri le cuesta leer y escribir. Pero más allá de esto... Los escucho mal. Bueno, no importa porque esto, a ver, no es nuestra intención es entender por qué un representante del pueblo de Mendoza, como bien lo dijo con quien estamos hablando, que es el diputado nacional electo por la Unión Cívica Radical o a través de ese partido político, Federico Samaruide, que firma, avala un pedido de juicio político al presidente de la República y a la vicepresidenta porque presentaron un proyecto de ley, algo que no logro entenderlo por más que esté amparado, seguramente hay resortes tan amparados en la Constitución, porque de la misma manera tendríamos que pedirle ya juicio político, primero, si es por las condiciones económicas de Mendoza, pidamos juicio político al menos a los dos últimos gobernadores, porque Mendoza ha perdido su participación del PBI en su PGB de manera ostensible, pero no me parece que el recurso sea pedir juicio político, para eso estamos en un sistema democrático, republicano, la verdad que es bastante increíble. Sí, las herramientas económicas y financieras en la Argentina, a pesar de que no somos un Estado federal, las tiene el gobierno nacional. Y esto la verdad que es algo que en Mendoza hemos objetado muchas veces, tiene las variables de la política económica y financiera, digo. Porque si no estaríamos en una... Lamentablemente, no lo digo en una defensa del federalismo, pero es nuestro sistema, entonces digo para hacer una reflexión sobre la situación económica. Sí. La situación económica, usted dice, de la nación. Mire, en Mendoza las principales actividades son el petróleo, que no paró nunca estuvo, siempre se fue considerado esencial. La agricultura, la vitivinicultura, nunca pararon su actividad, desde marzo del año pasado que empezaron con las restricciones. La verdad que es bastante incomprensible esto de desplazar las responsabilidades propias del gobierno, las responsabilidades propias, que porque nos va mal le echamos la culpa al gobierno nacional, y no decimos que el gobierno le aporta a la provincia para que capitalice en una empresa que es de la provincia, otro gran fracaso de lo privado y lo estatal de Mendoza. Es la verdad que es incomprensible. O sea, si es por eso hay que pedirle juicio político a cada uno de ustedes, legisladores nacionales. De IMSS, esto lo trajeron ustedes, no entiendo por qué me dicen que no dije eso. O sea, bueno, porque usted dice como que el Estado Nacional no apoya al Estado provincial. Un proyecto de ley para que tengamos una exención impositiva del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en el sur de Mendoza, que ya lo tiene Malargüe y que sería justo que lo tenga San Rafael del Viar. Esas son las peleas que tenemos que dar los mendocinos, digo. Porque si no, por eso, tengo la impresión de que son las peleas, no juicio político. Acusar al gobierno de Mendoza de todo, bueno. Mire, esas son las cosas que tenemos que difundir. Y quiero aclarar algo para si me permiten cerrar con un aspecto positivo, que es que el ejemplo de la tarifa diferencial de gas, que la votamos todos los legisladores mendocinos por unanimidad, en defensa de los intereses de Mendoza, es el mismo ejemplo que se tiene que seguir en otros reclamos
históricos Claro. de la provincia. Bueno, yo acabo de presentar uno que es para que representa una ventaja para nuestra economía regional y un alivio para el bolsillo de todos los vecinos del sur de Mendoza. Que es que Bueno, tengamos le agradecemos, nos parece muy bien. una exención impositiva Pero- en combustible. Bueno, ojalá que se le dé y nosotros vamos a celebrar cuando se dé, porque si no parece que uno está en contra de algo o a favor de algo. No, simplemente queríamos saber porque nos resulta, y volvemos a insistir con el término, absurdo que se haga un pedido de juicio político a autoridades porque presenten un proyecto de ley. Esto no lo he visto jamás en la historia, por más que Bueno, haya no, un es resorte por institucional. todo el Es manejo de la absurdo. pandemia, pero bueno, ya no quiero volver sobre lo mismo. Bueno. Y si me permite, Bueno. me permití Sí, agradeciendo claro. esto de que si se interesa el proyecto de transferencia a los combustibles líquidos, representa un diferencial de precio de entre 15 y 21 pesos por litro de combustible, según el tipo de combustible que se tome, y es una ventaja que tienen la Patagonia, la provincia de La Pampa, y Malargüe y Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Como San Rafael y también región productora de petróleo, he presentado este proyecto Sí. para que el sur mendocino, como zona integral, tenga esa ventaja. Así que les Y el agradezco sur la incluiría oportunidad Alvear para también. poder difundirlo. ¿El sur incluiría Alvear también, diputado? Sí, porque tenemos el problema, por ejemplo, de que estacioneros de servicio en Alvear me dicen, los camiones de carga no cargan acá y cargan en Malargüe por el diferencial de combustible. Malargüe, Entonces, claro. entendiendo que el sur mendocino Bueno, es una región, lo lógico es que tengan el mismo Bien. precio de combustible en los 3 departamentos. Bueno, perfecto. Ojalá prospere ese proyecto y nos dediquemos a esos proyectos que mejoran y no a proyectos que realmente lo que hacen es erosionar la calidad política de nuestro país. Le agradecemos, diputado Samarvide. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Buenos días, una pena que no podamos dialogar más fluidamente porque efectivamente no nos escuchaba. Se ve que su aparato no está muy actualizado.